Me llamo Tomás. Tengo 25 años y vivo solo en una casa alquilada en el suroeste de Fresno, en un barrio de esos donde la gente saluda sin decir mucho. Los aspersores suenan al amanecer y las casas parecen repetirse como bloques de Lego. Trabajo como diseñador gráfico freelance, así que paso más tiempo en casa que afuera, con mi laptop pegada a la mesa del comedor y mi gato, Taco, dormido en la silla que nunca uso. Esa tarde estaba regando las plantas. No tengo jardín, pero me las arreglé para armar algo decente en macetas recicladas, lavanda, menta, albahaca y una bugambilia que no deja de pelearse con el sol de octubre. Era uno de esos atardeceres dorados del valle, donde la luz lo vuelve todo más lento, como si la ciudad respirara hondo antes de dormirse. Y ahí fue cuando la vi. Lucía. Sentada en el patio contiguo, con una copa de vino tinto en la mano y los pies descalzos apoyados en un taburete bajo. No tenía libro. No tenía celular. No había música. Solo ella, mirando hacia el cerco de madera que separa nuestros patios, pero sin ver realmente nada. Su mirada estaba tan quieta que daba la impresión de estar atrapada en otra parte. Lucía es mi vecina de al lado. Vive sola también. Sé que se llama así porque una vez firmó un paquete que me dejaron por error. Tiene unos 40 y algo, tal vez 42. Morena, de cabello rizado y piel de esas que el sol no molesta. Siempre la he visto con ropa de casa, cómoda, sin maquillaje. Elegante sin quererlo. Hasta ese día, no habíamos hablado más de 2 frases. Buenas tardes, ¿y es suyo este paquete? Pero algo en esa imagen me inquietó. La forma en que sostenía la copa como si le pesara, el modo en que no parpadeaba, la manera en que el viento movía su blusa sin que ella se inmutara. Desde mi porche le pregunté, casi sin pensarlo. ¿Todo bien por allá? Ella giró la cabeza con lentitud. Me miró. No dijo nada. Su expresión era neutra, como si mis palabras no hubieran cruzado el aire. Y entonces se levantó, entró a su casa y cerró la puerta con una suavidad que me pareció más triste que cualquier portazo. Me quedé ahí, con la manguera apuntando a las baldosas, sintiendo que acababa de ver algo que no debía. Como si hubiera presenciado una grieta en algo que siempre estuvo entero. Una soledad muy distinta a la mía. Esa noche, no pude concentrarme en el diseño que debía entregar. Ni el café, ni la música, ni el ruido del refrigerador pudieron distraerme. Me acosté tarde, sin sueño, mirando el techo mientras escuchaba el tic-tac del ventilador de techo girando como si no tuviera prisa. Y por primera vez, pensé en ella como alguien más que la señora tranquila de al lado. Pensé en esa copa de vino sin compañía. Pensé en su silencio. Pensé en sus ojos, no por bonitos, aunque lo eran, sino por lo que no decían. Algo me decía que había una historia entera encerrada ahí, justo detrás del cerco. Y aunque no entendía por qué, empecé a sentir algo que no era exactamente curiosidad. Era algo más, como si la tristeza ajena, por fin, hubiera logrado atravesar la mía. Y lo supe, esa noche era el principio de algo. Todavía no sabía de qué. Pero lo era. 5 noches después, la lluvia llegó como no suele hacerlo en Fresno, sin previo aviso, sin cortes suaves. Solo cayó, densa, arrastrando el polvo de los tejados y el olor de la tierra reseca. Era una de esas noches en que uno agradece tener techo, aunque sea alquilado y con goteras en la cochera. Yo estaba frente a la pantalla, ajustando los colores de un logotipo para una cafetería vegana de Portland. La deadline me apretaba como cinturón viejo, pero la inspiración no aparecía. Tenía una taza de café a medio tomar, un gato dormido sobre el teclado auxiliar y los ojos cansados de tanto hacer zoom in y zoom out sin sentido. Eran las 10:42 de la noche. Exactamente. Lo sé porque vi el reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla justo cuando escuché los 3 golpes. No timbre. Golpes. 1, 2, 3. Suaves.
Como si alguien dudara. O no quisiera molestar. Me levanté sin apuro, imaginando que sería algún vecino confundido o, peor, un paquete tardío. Pero cuando abrí la puerta, me quedé helado. Era Lucía. Empapada. Sin paraguas, sin abrigo. El cabello pegado al rostro. Ropa sencilla, de casa. Pantalón de algodón, camiseta amplia y unas chanclas que chapoteaban en los escalones. Lo que más me impresionó no fue el estado en que estaba, sino su cara. No había rastro de maquillaje, ni intento de cubrir el cansancio. Los ojos enrojecidos, sin lágrimas. Como si ya las hubiera agotado todas. ¿Me puedes llevar al hospital?, dijo, sin rodeos. Mi papá tuvo un infarto. No sabía a quién más llamar. No dudé. No pregunté. Solo tomé las llaves, un suéter, le ofrecí una toalla que rechazó con un gesto leve y cerré la puerta tras de mí. El camino al hospital fue corto, pero largo en silencio. La radio estaba apagada. Ni siquiera puse Waze, aunque ya no recordaba bien la ruta nocturna al Saint Agnes. Solo manejé, mientras ella miraba por la ventana sin mirar. En un momento, mientras esperábamos un semáforo en Bullard, rompí el silencio con algo que no esperaba decir. ¿La música de Horrado, te gusta? Lucía giró apenas la cabeza, como despertando. Sí. La escuché por primera vez cuando murió mi esposo, respondió. Hay algo, que no trata de consolar, pero tampoco te empuja al abismo. Asentí. No tenía nada que agregar. Había en sus palabras una verdad cruda, simple. Al llegar, me pidió que no la acompañara adentro. Espérame aquí, si puedes, dijo, y se fue corriendo bajo la lluvia sin esperar respuesta. Apagué el motor. Me quedé en el coche. No revisé el celular. No puse música. No hice scroll en ninguna app. Solo estuve ahí, con las manos sobre el volante y los ojos fijos en el reflejo del hospital mojado por las gotas. 34 minutos después, regresó. Subió al coche con el mismo silencio con que se había ido. Se abrochó el cinturón con movimientos lentos y se quedó un momento mirando al frente. El vidrio empañado, su respiración aún agitada. Está estable, dijo. Pero inconsciente. No saben cuánto tiempo estuvo así. Asentí. Otra vez, sin preguntas. Y entonces lo dijo. Gracias por no hacer preguntas. Esa frase no era un elogio. Tampoco un cumplido. Era algo más profundo, como una contraseña, una llave entregada sin saber qué puerta abriría. La dijo sin mirarme, como si no hiciera falta. La llevé de vuelta a su casa. Antes de bajarse, dejó la mano sobre la manilla, pensativa. Perdón por venir así, susurró. Ven como quieras, respondí. Y por un momento, pareció que iba a decir algo más. Pero no lo hizo. Solo asintió y desapareció detrás de su puerta. Esa noche, no dormí. Ni por el trabajo, ni por la lluvia. Fue por ella. Por su voz sin filtro, por la ropa mojada, por sus silencios cómodos. Por esa frase que todavía flotaba en mi cabeza como neón tenue. Gracias por no hacer preguntas. Pasaron 3 días sin que supiera de ella. No la vi en el patio. No se encendieron luces en la parte trasera de su casa. Tampoco apareció su coche fuera de la cochera. Pensé en tocar su puerta. Incluso redacté un mensaje, algo simple como sigue tu papá, pero lo borré. No sabía si quería compañía o silencio. Y después de aquella noche bajo la lluvia, entendí que a veces el mayor gesto es no invadir. Fue un miércoles por la tarde cuando recibí su mensaje. Sencillo, directo. ¿Te apetece un café? Tengo uno bueno. No de filtro barato. Le respondí con un claro. Dame 5, y fui. Era la primera vez que cruzaba la puerta de su casa. No sé por qué esperaba un lugar frío,
minimalista, apagado. Pero no. Todo olía a canela y madera vieja. Las paredes estaban llenas de cuadros sin marco, fotografías antiguas y una lámpara con luz cálida que daba a todo un aire de refugio. En un rincón, un tocadiscos descansaba con un vinilo de Sufjan Stevens girando a muy baja velocidad, sin sonido. ¿Qué te parece?, preguntó desde la cocina. Dicen que uno puede conocer a alguien por cómo huele su casa. Entonces estás aprobada, respondí, sonriendo. Lucía apareció con 2 tazas en la mano. Una decía mamá en modo café y la otra tenía una calavera con flores. Me ofreció la de la calavera. Mi hijo la odiaba. Decía que daba mala suerte. Se encogió de hombros. Pero me gusta. Nos sentamos en el sillón. Era suave, de esos que se hunden apenas te acomodas. Había una vela encendida en la mesa de centro, olor a vainilla y una pila de libros desgastados. Ninguno acomodado. Todos usados. Lucía hablaba con una calma que no había escuchado antes. Me contó de su esposo, Tomás, sí, como yo, quien había muerto 5 años atrás de un infarto repentino mientras cocinaban juntos. Lo dijo sin drama, como quien habla de una película que recuerda con afecto, pero sin adornos. Tenía 39, dijo. Y yo, 37. Íbamos a celebrar su cumpleaños ese fin de semana en Morro Bay. Yo no sabía qué decir. Solo tomé un sorbo del café. Estaba fuerte, con un toque de cardamomo. Me sorprendió. Dejé de hablar con mi papá poco después, continuó. Me culpó. Dijo que si hubiera reaccionado antes, si hubiera llamado al 911 más rápido, si hubiera sabido qué hacer, hizo una pausa. Me llamó débil. No lo soporto desde entonces. Guardé silencio. Luego, sin pensarlo demasiado, dije. Suena como alguien que no sabía amar bien. Ella se rió. No una risa fuerte, sino una que se escapa, sincera. Sí. Eso fue mi padre. Ese momento cambió algo. Ya no era solo Lucía contándome cosas. Era como si estuviéramos en una pequeña cápsula de confianza. Nadie quería resolver nada. Solo estar. Solo escucharse. Después de un rato, me ofrecía ayudarle con una caja de libros que tenía apilada junto al sofá. Me dijo que no la tocaba desde el funeral de su esposo. Que ahí había cosas que no sabía si quería conservar o botar. La caja pesaba. Adentro había libros técnicos de cocina, una agenda abierta por mayo de hace 5 años, y una foto arrugada de ambos, riéndose con harina en la cara. No pregunté. No era necesario. Ella sacó un libro viejo de tapas rojas y lo abrió con cuidado. Este era su favorito. Le decía la Biblia del sabor, me miró. Pero yo nunca lo entendí. Cocino peor que él. Te creo, bromeé. Lucía me dio un manotazo suave en el brazo. Nada hostil. Más bien como un reflejo íntimo, de esos que uno no hace con cualquiera. Nos quedamos un rato más ahí, en ese salón que parecía suspendido en el tiempo. Afuera, el cielo se apagaba. La música seguía sin sonar, pero el disco giraba como si estuviera esperando que alguien bajara la aguja. Antes de irme, ella me acompañó a la puerta. Gracias por venir, dijo. Gracias por invitarme, respondí. Y justo cuando iba a cruzar el umbral, añadió. No sé si me hace bien hablar de todo esto. Pero sí sé que me hace menos mal contigo. Asentí. No dije nada. Solo crucé de nuevo al otro lado del cerco, con una taza prestada en la mano y algo en el pecho que todavía no tenía nombre. Una semana después, justo cuando pensaba que quizá había sido suficiente, que quizá Lucía necesitaba espacio después de abrir tanto, recibí su mensaje. Hice té. Si estás libre, patio abierto. No había más. Ni emojis. Ni puntos suspensivos. Solo eso.
Y bastó. Entré por el costado, como la vez anterior, sin tocar la puerta. Ya era costumbre, como si ese cerco que dividía nuestras casas se hubiera vuelto, poco a poco, simbólico. Aún existía, claro, pero ya no separaba. El patio estaba iluminado por una sola vela gruesa, de esas artesanales que huelen a eucalipto y cera antigua. La noche era tibia, típica del otoño en el valle, una brisa suave, algunos grillos, y el sonido lejano de un tren cruzando la ciudad. Lucía estaba sentada en una silla de jardín, con una manta delgada sobre los hombros y un termo metálico junto a una tetera de barro. Las sillas eran viejas, de hierro forjado, con cojines que alguna vez fueron blancos. Entre nosotros, una mesa baja con una maceta olvidada, donde un romero torcido sobrevivía de puro terco. ¿Te gusta la manzanilla?, preguntó sin girar la cabeza. No soy exigente, dije mientras me sentaba. Me sirvió con calma. Él te humeaba en la taza como si supiera que tenía que ir despacio. El silencio no era incómodo. Al contrario. Se sentía como parte de la conversación, como una pausa que ambos entendíamos. Mi esposo y yo cuidábamos este jardín, dijo después de un rato, mirando las plantas desordenadas. Era su lugar favorito. Aunque nunca creció nada como él quería. Pasa hasta con los que saben, respondí. Ella sonrió. Una vez aplastó esta planta de romero. Justo esta. La pisó mientras sacaba la parrilla, se inclinó hacia la planta torcida. Cada vez que la veo, se lo recuerdo. Aunque ya no pueda responderme. Me reí con ella. No de la anécdota, sino de la forma en que la contaba. Con ese tono que mezcla tristeza y cariño, sin necesidad de adornarlo. Como quien recuerda a alguien sin ponerle mármol encima. Después fue mi turno. Le conté de mis clientes insoportables, de aquel logo que un restaurante me pidió rehacer 6 veces porque el verde no era suficientemente orgánico. De cómo una vez confundí el botón de enviar y mandé una propuesta con un dibujo de taco con ojos. Lucía se reía con ganas. De verdad. Y en su risa no había condescendencia. Era limpia. Como si de verdad estuviera disfrutando. Como si hubiera olvidado, aunque fuera por media hora, el peso que siempre parecía llevar en los hombros. Me olvidé de cómo se siente hablar así, dijo de pronto, bajando la mirada hacia su taza vacía. Yo también, contesté sin pensarlo. Nos quedamos así, en silencio. La vela empezó a morir a la mitad de la conversación. La cera se deslizaba como si no quisiera acabarse, pero ya no daba luz suficiente para vernos bien las caras. Y aún así, ninguno se levantó. Ella se recostó un poco más en la silla, y yo me crucé de brazos sobre el pecho, con la taza tibia en las manos. En algún momento, una hoja seca cayó sobre la mesa. El gato callejero que solía rondar nuestras casas pasó sin saludar, como si respetara lo que estaba ocurriendo ahí. No hubo confesiones. No hubo movimientos sospechosos. Solo 2 personas compartiendo un silencio. Uno cómodo. Uno raro. Uno que no se tiene con cualquiera. Cuando por fin me levanté, Lucía no dijo nada. Solo me miró con esa expresión suya, entre cansancio y agradecimiento, y asintió. Caminé hasta mi casa sintiendo que el aire era más suave, como si el mundo fuera un poco menos ruidoso después de una noche así. Y sí. Sabía que algo estaba creciendo. Pero no lo dije. Ni ella tampoco. Era sábado. Aún no daban las 8 cuando escuché que tocaban la puerta. 3 golpes secos, sin urgencia, pero sin titubeo. Me puse una sudadera encima del pijama, bajé sin apuro, con el presentimiento de que no se trataba de una entrega temprana. Era Lucía. Vestía como si no hubiera dormido, pantalones amplios de lino, una camiseta gris y el cabello atado sin cuidado. En la mano sostenía una carpeta de cartón, algo gastada. Su rostro era una mezcla de quietud y cansancio. No traía lágrimas, pero tampoco paz.
Mi padre murió esta mañana, dijo. Ni un saludo. Ni rodeos. Le hice un gesto para que pasara. No pregunté nada. Se sentó en el sofá, abrazando la carpeta contra el pecho. No como quien protege un objeto valioso, sino como quien no sabe dónde poner las manos. Taco, mi gato, se le acercó, olisqueó sus sandalias y luego se instaló a su lado, como si supiera. Fui a la cocina y preparé café. Cuando volví, ella no se había movido. Solo me miró cuando le tendí la taza. La sostuvo con ambas manos, con esa forma que tienen las personas de encontrar algo de calor en lo cotidiano cuando lo demás se cae. No quiero que me digas nada, murmuró. No iba a hacerlo, respondí. Bebimos en silencio. No fue un silencio cómodo, tampoco incómodo. Fue uno nuevo. Uno de esos silencios que solo pueden hacer cuando hay algo roto entre los dos, pero nadie pretende repararlo. No quiero estar sola, dijo más tarde. Pero no quiero compañía falsa. No puedo soportar el tipo de gente que viene con frases de postal o abrazos apretados como si eso arreglara algo. No soy bueno con frases ni con abrazos, le aseguré. Por primera vez en el día, esbozó una sonrisa. Pequeña. Cansada. Pero real. Después de un rato, se levantó y dejó la carpeta sobre la mesa de centro, sin abrirla. Se quedó de pie, mirando por la ventana. Necesito salir de Fresno unos días, dijo, sin girarse. Respirar otro aire. Ver otro color de cielo. Aunque sea por poco tiempo. Asentí, esperando que siguiera. Voy a ir a la costa. San Luis Obispo o Morro B. Aún no decido. Hizo una pausa. ¿Vendrías conmigo? La pregunta no tenía tono de súplica ni expectativa. Era directa. Sincera. Desnuda. Claro, dije. Pero no por obligación. Ella giró por fin. Me miró con esa expresión que parecía medir cada palabra antes de lanzarla. Lo sé. Lo digo porque sé que iría solo por estar. Y eso me basta. Salimos ese mismo día. Metimos pocas cosas en una mochila cada uno. Ropa cómoda, libros que tal vez no leeríamos, una lista de canciones en mi teléfono que nunca reprodujimos. Viajamos en mi coche, con las ventanas medio abiertas y el aire húmedo que se colaba desde los campos del valle. En el trayecto casi no hablamos. Solo algunos comentarios sueltos, sobre el clima, sobre un árbol extraño al costado de la ruta, sobre una canción que sonaba en una gasolinera donde paramos a cargar. El resto fue silencio. Pero no el mismo de la mañana. Este era distinto. Un silencio que no pesaba. Llegamos a Morro Bay al atardecer. Nos hospedamos en un motel sencillo, de esos que tienen alfombras con diseño extraño y cortinas que huelen a sal marina. La habitación tenía una sola lámpara y vista al mar. No dijimos nada sobre la cama doble. Esa noche, caminamos por la playa con los zapatos en la mano. El cielo estaba cubierto, y el océano golpeaba suave, como si respetara el duelo. Lucía no lloró al principio. Solo respiraba con profundidad, como quien intenta que el aire duela menos. Y entonces, sin aviso, ocurrió. Lloró. En silencio. Las lágrimas le caían sin sacudidas, sin sonido. Como una filtración lenta. Como una fuga inevitable. Yo no dije nada. No la abracé. No intenté consolar. Solo me quedé ahí, caminando a su lado, hasta que se detuvo y me tomó la mano. La sostuvo fuerte, sin mirar. Y así, de pie frente al mar frío de California, sin palabras, con la marea subiendo hasta rozarnos los tobillos, sentí que algo entre nosotros se había sellado. No por un gesto romántico, ni por una promesa. Solo por estar. Solo por no huir. Lucía no me miró. No hacía falta. Y yo,
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estar en silencio era la forma más honesta de acompañar a alguien. La segunda noche en la costa, la brisa era más fría y el mar más inquieto. Habíamos pasado el día recorriendo el muelle, mirando a los pelícanos lanzarse en picada como si nada importara. Comimos algo simple en un local pequeño con vista al agua y regresamos al motel cuando el cielo ya estaba del todo gris. Lucía no hablaba mucho, pero tampoco parecía incómoda. Estaba presente, que ya era bastante. Esa noche no salimos. Se quedó en la cama, sentada con las piernas cruzadas, revisando distraídamente una libreta de tapas blandas. Yo estaba en la silla junto a la ventana, con una taza de té que habíamos preparado con agua del grifo y una bolsita que encontramos en la recepción. ¿Puedo darte algo?, preguntó de pronto. Me giré. Ella sostenía la carpeta marrón que había llevado desde Fresno, la misma que no había abierto desde la mañana del sábado. Claro, dije. Se sentó más cerca, en el borde de la cama. Abrió la carpeta y sacó una hoja doblada en tres. El papel estaba algo arrugado, como si hubiera estado guardado mucho tiempo. Lo colocó sobre la cama, entre los dos. La carta de mi padre. Me la dejaron con sus cosas del hospital. No la he leído, dijo, mirando el sobre sin tocarlo. No quería hacerlo sola. No pregunté por qué. Solo esperé. Con cuidado, la abrió. El papel crujió con ese sonido que hacen las cosas viejas cuando vuelven a respirar. No era una carta larga. Escrita a mano, con tinta azul, letra algo temblorosa. ¿Quieres leerla tú?, me ofreció. Negué con la cabeza. Léela tú. Yo solo estoy aquí. Ella asintió. Sus dedos se apretaron al borde del papel y comenzó a leer en voz baja. Era una disculpa. No por algo específico, sino por todo. Por las veces que la juzgó, por las palabras duras, por el amor mal expresado. No supe ser padre cuando debías necesitar uno, decía una línea. Y menos aún cuando perdiste a tu esposo. No había justificaciones. Solo un intento de redención a último momento. Lucía no lloró. No suspiró. Solo bajó el papel lentamente cuando terminó y se quedó mirándolo, como si quisiera entender algo más allá de las palabras. Esto no borra todo, murmuró. Pero al menos no me lo llevo callado. Entonces apoyó la cabeza en mi hombro. No nos abrazamos. No dijimos nada más. No fue necesario. La habitación estaba en silencio, con el único sonido de las olas rompiendo a lo lejos y el zumbido del viejo refrigerador. Nos quedamos así un buen rato. Ni el té se terminó. Cuando se hizo tarde, me levanté para acomodar una de las almohadas extras sobre el sillón. Pero Lucía me detuvo con un gesto leve. No te vayas a esa silla incómoda, dijo sin mirarme. No iba a hacer nada raro, aclaré, aunque no era necesario. Lo sé, respondió. Pero ya me acostumbré a que esté cerca. Esa noche dormimos en la misma cama. Cada uno en su lado. Sin contacto. Sin sobresaltos. Solo con la certeza de que la cercanía no necesitaba excusas ni explicaciones. A la mañana siguiente, hicimos el check-out sin apuro y volvimos a Fresno con la radio apagada y las ventanas bajadas a la mitad. El sol se filtraba entre los árboles de la carretera como si también nos diera la bienvenida de regreso a lo cotidiano. Lucía no habló mucho, pero antes de que la dejara en su casa, me dijo. Gracias por no presionar. Por no llenar los huecos con palabras. Hay silencios que valen más que cualquier frase, dije. Ella sonrió. Te invito a cenar en mi casa. Cuando quieras. Sin agenda. Acepto. Pero solo si cocinas tú. No prometo que sobrevivas, bromeó, con un brillo nuevo en los ojos. Y así, sin necesidad de etiquetas, sin grandes gestos ni confesiones dramáticas, algo había cambiado entre nosotros.
La tensión ya no era solo emocional. Era sutil, flotando bajo la superficie. Como una corriente cálida que empieza a crecer en el fondo del mar, imperceptible, pero inevitable. Y yo, que no buscaba nada, empecé a esperar esos mensajes sin agenda. Y ella, que no quería empezar de nuevo, parecía haber encontrado un ritmo donde no dolía tanto quedarse. Después de aquella noche en la costa, todo cambió, aunque nada se dijo. No hubo un antes y un después marcado por frases grandes ni decisiones valientes. Solo empezamos a vernos más. Primero fueron cenas casuales. A veces yo llevaba algo del supermercado, otras veces ella cocinaba con lo poco que tenía a mano. El sabor nunca importaba demasiado. Lo esencial era la mesa compartida, las risas tímidas, los silencios que ya no pesaban. Lucía había vuelto más ligera. No feliz, pero sí más suelta. A veces se le escapaba una risa cuando yo decía algo torpe. A veces me pedía ayuda para cargar algo del garaje o me escribía simplemente, «Te a las 6. No traigas trabajo». Una tarde, se acercó al cerco que separaba nuestros patios con un destornillador en la mano. Yo estaba regando las plantas, como siempre. ¿Te molesta si arreglo esto?, preguntó, señalando un tramo inclinado que llevaba semanas flojo. Claro que no. Te ayudo, respondí, dejando la manguera a un lado. Lo arreglamos entre los dos. Sacamos clavos viejos, cambiamos una tabla rota, reforzamos un par de postes. Trabajamos en silencio, pasándonos herramientas, compartiendo la sombra. Cuando terminamos, Lucía se limpió las manos en el pantalón y dijo, mirando el cerco recién arreglado. Arreglamos un cerco que ya no necesitamos. Yo la miré y respondí, sin pensar demasiado. Sí, pensé lo mismo. Ella no dijo nada, pero la forma en que me miró fue distinta. Como si ese pequeño gesto, arreglar una frontera, tuviera más sentido del que parecía. Después de eso, empezó a dejar la puerta trasera abierta más seguido. Yo pasaba sin avisar, con una bolsa de pan o una cerveza. Ella hacía lo mismo, apareciendo en mi cocina con un frasco de miel o unas galletas que decía que le salían siempre mal, no era verdad. Compartíamos música. Ella ponía vinilos viejos de Bowie o Nina Simone, y yo le mostraba canciones que hacía rato guardaba en playlist sin destinatario. A veces poníamos el tocadiscos solo para ver girar los discos, sin volumen. También compartíamos el jardín. Entre los dos comenzamos a revivir las plantas. Reorganizamos las macetas, trasplantamos un par de hierbas y hasta compramos una bugambilia nueva que ella bautizó la segunda oportunidad. Yo no comenté nada, pero lo anoté en silencio. El gato callejero, el mismo que rondaba nuestras casas desde siempre, empezó a quedarse más tiempo entre nosotros. No le pusimos nombre. Solo lo llamábamos el invitado. Un domingo cualquiera, mientras preparábamos limonada, Lucía me preguntó sin mirarme. ¿Tú le pones nombre a las cosas? Solo a las que no quiero perder, respondí. Ella sonrió. No dijo nada más. No hablábamos de nosotros. Nadie decía pareja. Pero algo estaba creciendo. Lo sabíamos los dos. Lucía reía más. Yo dormía mejor. Algunas noches, simplemente nos sentábamos en el patio con una manta sobre las piernas y escuchábamos los grillos, sin hacer nada más. La intimidad no era física, pero era profunda. Y cuando me tocaba la mano para alcanzarme algo, o cuando rozaba mi hombro sin querer, había una electricidad callada que ninguno ignoraba. Una noche, mientras limpiábamos los platos, ella dijo: no pensé que alguien pudiera llegar sin romper algo primero. Yo no entendí del todo, pero asentí. Porque a veces las frases no necesitan ser explicadas. Solo aceptadas. Otra noche, mientras veíamos una película que ninguno terminó porque nos quedamos dormidos en el sofá, le dije: no vine a arreglarte. Pero gracias por dejarme estar. Ella abrió los ojos, apenas,
Y murmuró. No sabía que necesitaba a alguien que no intentara cambiar nada. Así fue como nos fuimos instalando en una especie de nosotros sin nombre. No había etiquetas, ni compromisos, ni planes a futuro. Solo compañía real. Cercana. Presente. Y eso bastaba. Un mes después de que arregláramos el cerco, compré una casa a 2 calles de la de Lucía. No fue una decisión impulsiva, ni un acto romántico. Era más simple que eso. El dueño de la propiedad donde vivía decidió vender y me ofrecieron la opción de comprarla. No quise. Preferí empezar algo propio. Una casa modesta, con un pequeño porche, 2 habitaciones y un terreno sin gracia pero con potencial. Lucía me ayudó a elegirla. Caminamos juntos hasta ahí varias veces antes de cerrar el trato, comentando sobre los arbustos mal podados y el techo que pedía a gritos una reparación. Tiene alma, dijo ella una tarde, tocando la puerta con los nudillos. Como tú, le respondí. Me miró con una expresión suave, sin decir nada. Ya nos entendíamos sin completar las frases. Aún después de mudarme, seguía yendo a su casa como si fuera mía. Cruzaba caminando con una bolsa de pan o con una planta nueva. Ella hacía lo mismo, apareciendo en mi cocina con guisos improvisados o con libros que encontraba entre sus cosas. Nunca perdimos la costumbre del patio. Algunas tardes nos sentábamos ahí, con las piernas cruzadas y las tazas en la mano, mientras el gato callejero se enroscaba a nuestros pies como si supiera que ese era su lugar también. Los vecinos empezaron a notar la frecuencia. ¿Ustedes son pareja? Nos preguntó una señora mayor mientras paseábamos por el mercado local un sábado. Lucía y yo nos miramos. No nos reímos. No nos incomodamos. Solo dijimos, casi al unísono. Nos acompañamos. Y eso era suficiente. No había etiquetas, ni fechas de aniversario, ni declaraciones públicas. Pero sí había presencia. Lucía ya no temía hablar de su esposo. A veces, incluso lo mencionaba con cariño, sin esa sombra que antes le nublaba la voz. También hablaba de su padre, con una mezcla de distancia y resignación, como quien decide no seguir cargando algo que no le pertenece del todo. Yo, por mi parte, empecé a escribir más en mis ratos libres. No cosas para clientes, sino textos sueltos, ideas vagas, fragmentos que nacían de momentos vividos con ella. Cosas simples. Como la manera en que limpiaba los platos mientras tarareaba sin darse cuenta. O cómo se detenía frente al romero seco del jardín, como si todavía escuchara una voz ausente. Nos ayudábamos sin pedirlo. Ella sabía cuando yo necesitaba silencio, y yo aprendí a reconocer su manera de respirar cuando algo la inquietaba. Una tarde lluviosa, mientras yo leía en su sofá y ella preparaba té, se detuvo frente a la ventana y dijo: Nunca quise empezar de nuevo. Pero contigo no parece un comienzo. Parece un descanso. Me tomó unos segundos responder. El descanso que los dos merecíamos. No hubo más que decir. El gato dormía en el rincón. La lluvia golpeaba con suavidad los cristales. Y en esa casa sin relojes, sin agendas, sin exigencias, supimos que no necesitábamos nada más. No estábamos juntos como pareja. Estábamos juntos como refugio. Y aunque el mundo allá afuera siguiera girando con sus prisas, sus nombres y sus formas de definirlo todo, nosotros nos quedamos en ese rincón sin etiquetas. Acompañándonos. Cuidándonos. Siendo.